Pues gracias a Dios por esta mañana donde la presencia de Dios es notoria, ¿verdad? Donde podemos ver lo que el Señor está haciendo en cada vida y podemos ver la vida de estos jóvenes adolescentes y es sorprendente lo que Dios sigue haciendo. Cómo podemos ver en ellos no solamente un futuro, sino un presente lleno de la presencia del Señor en sus vidas. Muy bien. Yo quiero hablarte de algo que Dios me habló a mí primero. Hace tiempo lo había puesto en mi corazón, esta palabra, y la estuve meditando, profundizando, y yo sé que va a ser de bendición para tu vida, así como lo es para la mía, que me confrontó también, me confrontó esta palabra. Y quiero que me haga favor, proyección, de poner el título mientras preparamos también nuestra Biblia en Mateo 5:41. Mateo 5:41, y si me hacen favor de poner el título, dice así: caminemos la milla extra. A ver, a la de tres, todos juntos. 1, 2, 3. Muy bien, más fuerte. Muy bien, caminemos la milla extra. Y esta palabra milla la encontramos en la Escritura. El Señor Jesús habla de lo que es una milla. Había una tradición no muy agradable, exactamente en el año 63 antes de Cristo, los judíos fueron dominados por los romanos. Y una de las prácticas que tenían los romanos sobre los judíos era humillarlos de esta manera. Si un soldado romano llevaba una carga, llevaba algo para trasladar o para llevar, si veía a un judío le decía: oye tú, tienes que llevar esta carga una milla. Y no era una invitación, era a la de a fuerza, como decía el Chavo del Ocho, ¿verdad? Era fuerza. Tenía que obedecer, tenía que agarrar esa carga y trasladarla una milla. Y una milla en la antigüedad, sobre todo en la medición romana, era 1.6 kilómetros. O sea, 1 kilómetro con 600 metros. Hoy en día está clasificada la milla como 1.5 kilómetros. Es decir, que el judío agarraba la carga que le correspondía al romano y tenía que avanzar, ¿cuánto? Una milla, 1 kilómetro punto 6 tenía que caminar. Y no era nada fácil. Y cuando la gente se daba cuenta de que había un romano, un soldado romano, y había una persona junto a él, un judío, cargando, lo señalaban, le decían: se están aprovechando de él, está cargando, lleva una carga, pobre de él, pobrecito. Y no había de qué, si quería lo hacía, porque si no obedecía al soldado, obviamente era azotado en ese momento o también era llevado preso. Y aquí la invitación del título dice así: caminemos la milla extra. Ahora vamos a la palabra en Mateo 5:41, si me hace el favor de ponerlo, por favor. Mateo 5:41. Porque ¿cuántos de los que escuchamos este dato podemos decir: pobrecito de los judíos, cómo se aprovechaban de ellos? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos están de acuerdo que esta práctica era un abuso en contra de los judíos? ¿Cuántos están de acuerdo? Que era un abuso, ¿verdad? Era un abuso para poner cargas que no podían cargar los soldados y se las daban a los judíos y era una orden que tenían que obedecer. Muy bien, dice así la Escritura. Mateo 5:41, dice así, está hablando Jesús y le dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, escucha lo que Jesús está diciendo,
Jesús era reconocido en medio de su pueblo, no era aceptado, pero él era el Mesías, el esperado. Sin embargo, el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, la mayoría no lo aceptaba. Y cuando lo escuchaba hablar, sobre todo en esto, fíjense lo que está diciendo Jesús. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, yo lo voy a desaparecer. ¿Así dice la Escritura? ¿Qué dice Jesús? Ve con él 2. Como que es contraducente. ¿Cómo es posible que el Mesías esté diciendo que no solamente obedezcamos ese sacrificio, ese castigo, esa humillación, sino que además caminemos otra milla más? En total, ¿cuántas serían? 2. ¿Se oye justo? No, no se oye justo. Pero la ley que el hombre había malinterpretado solamente se quedaba en eso, que tenía que obedecer, si no les causaba mal. Sin embargo, Jesús da un verdadero significado de la ley, un verdadero significado. Él profundiza y dice la Escritura: ve con él 2. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice Jesús? Hace rato dijeron que era una injusticia, y ahorita si Jesús está diciendo camina 2, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Es injusto o no es injusto? De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de esa milla extra. Entonces, ¿qué es la segunda milla o qué es esa milla extra? La palabra extra es algo adicional. La palabra extra que va más allá de lo normal. La palabra extra es algo más de lo que se te pidió. Es lo que das cuando ya no tienes nada que dar. A eso se le llama extra. En nuestra vida cotidiana tenemos lo siguiente. ¿Alguien ha trabajado horas extra? Sí, ¿verdad? Y dices, híjole, me tocó trabajar horas extra. ¿Y cómo lo dices? Me tocó horas extra. No, ¿me tocó qué? Me tocó horas extras. Trabajas más. Y a veces te pagan más, pero a veces no. Tienes que dar más de ti. Pero también en nuestro diario vivir, el extra que nos alegra es cuando dicen pago extra. Eso sí nos da alegría, ¿sí o no? Hay un pago extra. Esa es la segunda milla. Eso significa la segunda milla. Eso significa la milla extra. Significa también un esfuerzo extra. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren caminar la milla extra? Todavía no, ¿verdad? Si es que todavía no hemos escuchado qué beneficio nos trae caminar esa milla extra o esa segunda milla. ¿Traerá algún beneficio? Vamos a verlo. Entonces, en la Biblia, Jesús da esta instrucción: ve con él 2 millas, no solamente una, vas a caminar 2. Imagínense al soldado, cuando le da la orden a un judío y le dice, a ver tú, carga lo que aquí traigo, cárgalo 1 milla. Y que el judío le dice, con todo gusto, es más, no solamente lo voy a trasladar 1 milla, sino que lo voy a llevar otra milla más. ¿Cuál sería la cara del soldado romano? Asombro. Ahora, si todos reniegan, si todos no aceptan, y tú no solamente vas a trasladarlo 1 milla, sino 1 milla ¿qué? Más. Por ejemplo, los jefes o empresarios que tienen gente abajo de ustedes, cuando tú das una orden y esa persona no solamente hace lo que tú le ordenaste, sino que dice, pero además, mira, usted me dijo que acomodara nada más esto, pero ¿qué cree?
acomodé también todo esto. ¿Qué dice el jefe? ¿Qué? ¡Wow! ¿Es un buen qué? Es un buen empleado, es una buena persona. Pues créanme que en la iglesia también habemos gente, y yo me considero así, gente que esperamos lo que nos dicen, o que nos lo digan, o que nos lo manden. Yo soy así. Yo a veces no hago nada si no me lo dicen. Y no es malo, no es malo. Vamos a la escritura. ¿Qué dice Lucas 17:10? No es malo hacer lo que te dice, es bueno. Pero fíjate que Jesús dijo, no solamente haz lo que te dicen, haz algo extra, haz otro extra, un poquito más, hazlo. Y fíjate, vamos a leerlo, dice Lucas 17:10, gracias. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles, a ver, dilo fuerte, siervos ¿qué? Inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, lo hicimos. O sea, eso lo teníamos que hacer y lo hicimos. Y nosotros decimos, yo sí cumplo, yo sí obedezco. Quiero decirte que delante de la báscula de Dios, delante de Él, somos, ¿qué crees? ¿Siervos qué? Dilo fuerte. Siervos inútiles. Porque eso lo teníamos que hacer. Y lo hicimos. Pero no debemos de quedarnos en ese nivel. Tenemos que caminar una milla extra. Tenemos que caminar una milla ¿qué? Extra. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que los ha sido ordenado, ya obedecimos. Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. Eso lo teníamos que hacer y lo hicimos. Faltó algo. ¿Qué está faltando? La milla ¿qué? La milla extra. Lo que dijo Jesús. Ve y ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? Ve otra ¿qué? Ve otra milla. Es lo que el Señor nos está diciendo y enseñando. En el reino de Dios, se requiere que nosotros no solamente nos conformamos, escuchamos a los adolescentes, no debemos de conformarnos con lo que estamos haciendo, sino que debemos de dar un ¿qué? Dilo fuerte, ¿un qué? Más fuerte, ¿un qué? Un extra, tenemos que dar un extra. Como hijos tenemos que dar un extra. Como padres tenemos que dar un ¿qué? Extra. Y en todas las áreas tenemos que dar un extra. Y en esto el mundo nos va a conocer, no solamente que nos amemos los unos a los otros, sino que seamos algo diferentes, que podamos hacer cosas extraordinarias, fuera de lo común, que la gente quede asombrado, no porque te sabes la Biblia, no es malo, es bueno, sino porque la Biblia ha transformado tu vida y estás dispuesto a dar ¿qué? Un extra. Caminemos la milla extra. La primer milla es una obligación. La primer milla es una obligación, pero la segunda milla a la que Jesús se refiere, la segunda milla es el tramo extra que tú lo das por amor, no por ley, y que es voluntaria. Y cuando tú y yo hacemos cosas extras, la gente va a quedar sorprendida. Aquel soldado romano, cuando escucha la respuesta de un judío que le dice, sí señor, yo llevo esa milla, pero además
voy a caminar, ¿qué? Otra más. ¿Cuál sería la expresión del soldado romano? ¡Wow! ¡Qué judío! No había visto otro judío como él, tan eficiente, tan dispuesto a dar más. Repite conmigo. Otra vez. Dar más. Y eso requiere esfuerzo, claro, requiere esfuerzo. Pero el Señor Jesús nos está enseñando lo que es la segunda, ¿qué? Milla, lo que es el extra, lo que tenemos que dar. Y entonces, no solamente la gente se va a sorprender, la primer milla era una obligación, pero la segunda a la que Jesús se refiere era voluntaria y de servicio. Y eso trae bendición. La segunda milla, te voy a hablar rápidamente de esto. La segunda milla es amar y perdonar a nuestros enemigos. La primera milla, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes los han ofendido? Levanten la mano. ¿Quiénes han recibido alguna humillación o alguien lo han lastimado o herido? ¿O los han insultado? Todos, ¿verdad? Es más, a quien más los insultan son a los árbitros, ¿sí o no? ¿Alguien de aquí es árbitro? En todos los deportes, ¿verdad? Muy bien. Pues imagínense el Señor Jesús mencionando la primer milla cuando alguien dice, bueno, voy a hacer lo que dice Jesús, voy a perdonar, es más, lo perdono, ya ese odio o resentimiento que tenía con él o con ella, ya quedó atrás, ya, el Señor me está sanando, el Señor está aliviando mis heridas. Pero ¿sabes qué es la segunda milla en el perdón? Aquí viene lo duro y lo que tú y yo no hemos hecho o no hacemos o nos cuesta trabajo. ¿Ya te humilló? ¿Ya lo odiaste? ¿Lo sueltas y dices te perdono? Esa es la primera milla. Pero la segunda milla, ¿qué crees? ¿Vas con él? Aparte de bendecirlo y orar por él, la segunda milla es ir con él, abrazarlo e invitarlo a comer. ¿Cuántos han hecho eso? Y como que dicen, no, yo no lo voy a hacer. Y no, que se conforme mi enemigo, que ya estoy orando por él, que ya lo solté, ya lo perdoné. Sí, ya hiciste la primer milla, te falta la segunda. Sigue orando por él, abrázalo, invítalo a qué. A ver, levante la mano quienes han hecho eso. ¿Verdad que no? Dice el pastor, ni yo, ¿verdad? Ni yo tampoco, pastor. Sí, no, ellos sí lo han hecho. Tienen que hacerlo porque ¿cómo se acerca? Sí. En el perdón, como iglesia, como servidores, como líderes, como congregantes, como creyentes, como cristianos, tenemos que caminar en la segunda milla, en el extra. No solamente ya lo perdoné y olvido, no. La segunda milla es ir, abrazar a tu enemigo e invitarlo a desayunar o a comer. Qué difícil. Para mí es difícil, yo soy muy orgulloso. Yo desde niño sufrí muchos menosprecios, pero en cada menosprecio Dios me mostró y Dios me dijo, mira, ¿te acuerdas cuando una vez alguien se burlaba de ti, te hacía burla porque no tenías papá, no tenías mamá, que vivieran juntos, etcétera? Vas a crecer en la calle, porque de un matrimonio divorciado se espera drogadicción, se espera alcoholismo, se esperan muchas ataduras, porque se quiere uno refugiar en eso. Sin embargo, cuando Dios llega a una vida, escuchen bien esto, cuando Dios llega a una vida, la transforma y la cambia. Y no hay lugar para darle cabida a las drogas.
ni al alcoholismo. Porque Dios, cuando toca una vida, cuando tú abres tu mente y tu corazón, el Señor te va a transformar. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Sí, amén. Así es. Y de eso habla el Señor. Si alguien te pega en una mejilla, primera milla, te serenas, respiras hondo, empiezas a vivir lo que Dios te ha enseñado. ¿Sí o no? Si no estás en la primera milla, te vas a defender a golpes, te le vas a ir a golpes. No estás en la primera milla. Pero tú dices, sí, yo sí soporto eso porque me he enfrentado físicamente con alguien me ha abofeteado, quizás físicamente o de palabras. Y conté hasta 10 y me tranquilicé porque Dios ya me cambió. ¿Pero qué crees? La segunda milla tienes que poner la otra mejilla. ¿Cuántos lo han hecho? Ah, no, ya con una duele, pero la segunda mejilla, la segunda milla extra dice, pon la otra ¿qué? ¿Se lo han leído en la Escritura? ¿Creen que no existe esa lectura? Sí existe. Debes de poner la otra ¿qué? La otra mejilla, está en Mateo. Y habla acerca de eso. ¿Habéis escuchado que la ley dice ojo por ojo? Ah, él me dio una bofetada, yo se la regreso, ojo por ojo. No. Primer milla es que tú te mantengas calmado, ecuánime de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero la segunda milla extra es que tú pongas la otra. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Verdad que en la primera, invitar al enemigo un café, una comida, no lo hemos hecho? Tenemos que caminar en la segunda milla. 2, en el perdón, en lo que es el odio, en lo físico, en todas las áreas. Nos hace falta esa segunda milla. Poner la otra mejilla. Perdonar 70 veces 7. Es entender que es mejor dar que recibir. Y no estamos hablando de boxeo, ¿verdad? Porque ahí dice el boxeador, mejor es dar que recibir. No. El que sirve, el mayor, si el mayor sirve al menor, esa es segunda milla. Es escuchar a los débiles decir, todos creen que soy débil, pero con el Señor yo soy fuerte. Es que se doblegó, es que ya me pidió perdón. No que no, a ver, hagan esa posición y yo les diré si no los he visto así. Hagan esa posición. ¿Cómo se ven? Sí. Ya los había notado más de una vez así, con los brazos. A ver, no que no, pistolita tronabas. No que no, ya te humillaste. No que no. No, estamos aprendiendo a caminar en el camino extra, de la milla extra, de la segunda milla. Estamos aprendiendo y lo tenemos que hacer, mis amados. Tenemos que aprender a vivir conforme cómo se vive en el reino. Que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es conocer que hay que morir para vivir. Lo escuchamos con los adolescentes. Tenemos que morir a nuestro orgullo, a nuestro yo, y que Él viva en nosotros. Esa es la doble milla. El que para ganar hay que perder. Es despojarnos de todo orgullo, altivez y desobediencia. Primera milla es tu reacción santa, humilde y serena cuando te hieren y te ofenden. Pero la segunda milla es perdonar de corazón y después decirle, te invito a comer o hacer algo sorprendente que deje sin palabras a tu ofensor. Eso
Ese es el poder. Ese es vivir en el poder de Dios. Eso es vivir en lo que es caminar en la segunda milla. Josué 1, 8 y 9 nos habla y nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La segunda milla se requiere esfuerzo. No es fácil, pero sí necesitamos ¿qué? Esforzarnos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el libro, mis amados. Tenemos que esforzarnos, hacer un hábito que nos va a ayudar. Dice la Escritura que lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Nos va a ayudar en nuestro diario vivir, a caminar en esa segunda milla. Mira, Moisés, voy a hablarte de unos ejemplos y voy a cerrar con un ejemplo muy de nuestra época. Moisés, cuando tuvo el encuentro con Jesús en esa zarza, él se reconocía sin grandes virtudes, sin grandes talentos, sino que le dijo todavía a Dios: soy tartamudo, tengo limitaciones, yo no puedo hablar delante de Faraón, no puedo hacer lo que tú me encomiendas, pero lo voy a hacer. Esa fue la primera milla. La segunda milla, ¿dónde mostró Moisés esa segunda milla? Cuando llegaba con Faraón y le decía a Moisés: deja salir a mi pueblo, dice Dios que lo deje salir. ¿Y qué decía Faraón? No. Y se iba. Consultaba a Dios, mandaba la plaga, y así lo hizo muchas veces. No desistió. Él aprendió a vivir en la segunda milla, a ser perseverante, a dar de más. Yo creo que si a mí me hubieran mandado, yo hubiera dicho: no, ya no voy. Ya me cansé, ¿no? Ya me cansé de predicarle a uno, a otro. Ya fui a esta ciudad, a esta familia. Ya me cansé. No aprende, no entiende. Y el Señor te dice: tienes que caminar la segunda ¿qué? La segunda milla. No debes de desistir. Un día una persona estaba cansada de haber ido a compartir a una comunidad pequeña. Ella estaba cansada, no se convertían, no apoyaban, no hacían esto. Y él se esmeraba en ir a compartirles, invertía en el pasaje, la gasolina, y la gente no respondía. Y estando en su casa, orando, y decía: Señor, ¿valdrá la pena seguir yendo a ese lugar? Suena el teléfono, contesta, y ya va a colgar, y escucha la voz de un hombre muy angustiado. No sé quién esté contestándome, no sé quién sea usted, pero hoy voy a acabar con mi vida. Tengo una pistola aquí en mi mano y ya no tengo razón para poder seguir viviendo. Solamente marqué al azar a ver quién me contestaba para que le notifique a mi familia: mi nombre es este, vivo aquí, y para que usted le notifique a mi familia que yo ya no existo, me cansé. Y este predicador le dice: mira, escúchame unos minutos, después date ese balazo que tú quieras. Y le empezó a hablar del amor de Dios, le empezó a hablar del sacrificio de Jesús. ¿Sabes quién fue quien murió por ti? ¿Sabes quién ha ocupado tu lugar muchas veces? Se llama Jesús. ¿Sabes por qué tú estás vivo? Es porque Él murió para que tú vivieras. ¿Sabes por qué? Y le sigue ministrando. Y del otro lado el joven dice: ¿sabes qué? Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Ya arrojé la pistola y hoy voy a entregar mi vida a Cristo. Su vida fue salva, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Esa alma se salvó porque hubo alguien que le compartió una milla extra.
Ya estaba cansado, pero caminó una milla extra y una vida se salvó. ¿Cuántos se han cansado de hablarle a alguien de Cristo? Levanten su mano. Honestamente, es lo mismo, es lo mismo. Quiero decirte, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo vas a cosechar si no has desmayado. Persevera, mantente en el camino de la milla extra. ¿Y cuál fue el resultado? Dios hizo libre al pueblo de Israel a través de Moisés. Podemos hablar de José. Fue despreciado ¿por quién? Por sus hermanos. Y dice la Biblia que José, tiempo después, llegó a ser el faraón ¿de qué? De Egipto. Y mandó a traer ¿a quién? A su familia, a sus hermanos, los perdonó. Caminó la segunda milla. Si él hubiera sido otro, hubiera dicho, para que sufra la canalla. Para que sufra. Ellos me vendieron, ahora que ya soy rey, ahora me voy a vengar. Él caminó la segunda milla y los perdonó. Los trajo a vivir con él y no padecieron el hambre que estaban padeciendo en ese tiempo. Caminó la segunda milla. Jacob fue explotado por 20 años. ¿Sí se acuerdan? Algunos los que conocen esa historia, que trabajó 20 años para que le dieran a una hermosa hija, ¿verdad? Trabajó 20 años y cuando fue para pedir la mano de esa hija que le gustaba, había muchas mujeres. Ese señor tenía varias hijas y le dice, mira, ya vine, ya trabajé 20 años, vengo por ella. Y le dijo el suegro, no, ¿qué crees? Tienes que trabajar otros 20 años si la quieres a ella, porque con los 20 que ya trabajaste, solamente te llevas a ella. ¿Y qué creen que hizo? Dice, híjole, caminó la otra villa, lo hizo por amor y dijo, no importa, si tengo que trabajar otros 20 años para obtener el amor. Aquí está, miren, aquí está. Si hay que trabajar 20 años más, lo hago con gusto. Y después trabajó 20 años más, caminó una milla extra. ¿Y qué creen que le dijo el suegro? Está bien, llévatela, ahora sí, ya eres merecedor de ella, ¿verdad? Pero por dentro, ¿qué creen que dijo Jacob? Estaba refuncionando, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Pero ya me voy a desquitar contigo. No, lo hizo, caminó esa milla extra. Simón de Cirineo, ¿se acuerda que cuando Jesús iba cargando la cruz, el soldado, cuando cae Jesús, el soldado ve a Simón y le dice, a ver, ven tú, lo que habíamos dicho, lo que es la milla extra, y le dice, a ver tú, carga la cruz en lugar de él. Y él no quería, no, yo no, que la cargues, ya sabía lo que le esperaba si no obedecía. Y entonces Simón tuvo que cargar ¿qué? La cruz de Jesús. Esa milla extra, wow. David con Goliat fue también una milla extra. Él hubiera dicho, no, pónganme uno de mi vuelo, ¿sí o no? Pero le pusieron uno más que grandote, ¿verdad? Y especializado en armamento, era un soldado hecho en la batalla. Pero David dijo, no importa, yo puedo con él. Estaba seguro que Dios lo estaba respaldando. Eso es la milla extra, cuando tú sabes que no estás solo, que Dios está contigo. ¿Escuchaste bien? No estás solo. Atrévete a caminar y dar esa milla extra, porque Dios está contigo. Y David venció al Goliat. ¿Cuántas veces tú y yo Dios nos ha ayudado a vencer muchos Goliat en lo largo de nuestro cristianismo? Lo hemos visto, lo hemos vivido. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya estoy a punto de terminar. ¿Cuántos están dispuestos a dar esa milla extra? Dice el Señor Jesús, ve
con él 2. Es decir, haz el extra. Es decir, tienes que recorrer esa milla extra, dice el Señor Jesús. Diferencias entre la primera milla y la segunda milla. La primera milla se hace por obligación. En la segunda milla se hace por amor. En la primera milla se hace con amargura. En la segunda milla se hace con gozo, con alegría. En la primera milla solamente intenta impresionar a los hombres, pero en la segunda milla solamente impresionamos a Dios. En la primera milla termina cuando acaba el deber. En la segunda milla empieza cuando acaba el deber. ¿Dónde nos pide Dios caminar una milla más? ¿Dónde nos pide Dios caminar una milla más? En el perdón. Perdonar cuando te ofenden es la primera milla. Bendecir, orar y amar a quien te ofendió es la segunda. ¿Dónde nos pide Dios caminar esa milla de más? En el servicio. Cumplir con tu trabajo es la primera milla, pero servir con el extra, con excelencia, aunque nadie te vea, es la segunda milla. En el matrimonio y en la familia tenemos que dar esa segunda milla. Esposos, tenemos que aprender a dar ese extra. Pero es que yo sí lo hago. Es lo que diario haces, haz el extra. Esposas, es lo que siempre hago, haz un extra. Donde el esposo o la esposa se quede como, wow. ¿Alguien ha visto una reacción así cuando tú llegas y sorprendes a alguien? Muy pocos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó todos estos años? ¿Nadie los ha sorprendido con un extra? Tenemos que empezar a caminar esa milla extra en el matrimonio, en la familia. Y quiero tocar este punto, en dar. En dar, donde ofrendar y diezmar es la primer milla. Ofrecer tu tiempo, tus recursos, tu comodidad, cuando Dios te lo pide. Aún cuando ya no tengas de dónde. Esa es la segunda milla. Cuando no hay nada y tú dices, yo voy a dar aún lo que no tengo, lo voy a dar. Eso se llama la segunda milla. William Colgate, empresario inglés, nació en un hogar muy pobre allá en Inglaterra. Su familia luchaba por sobresalir, pero no podía. A los 16 años se tuvieron que trasladar de Inglaterra, se vinieron a Nueva York. Y ahí en Nueva York empezaron a trabajar y este joven empezó vendiendo jabones. Tenía una cajita y ahí tenía jabones y empezaba a venderlos, empezaba a vender esos jabones. Y ahí más o menos le iba bien. Un día no había vendido nada. Empezó a llover muy fuerte, tenía hambre, no vendió nada. Quería intercambiar sus productos por algo que comer y nadie le intercambiaba nada. En eso vio una luz y tenía el nombre de una iglesia y tenía una invitación. Hoy habrá una cena especial, eres bienvenido. Este joven, para protegerse de la lluvia, se acercó y dijo, bueno, aquí me voy a proteger de la lluvia, pero además, ¿qué están dando? Va a haber una cena. Y se metió y estuvo en medio, se sentó y el pastor estaba compartiendo y empezó a hablar de esta palabra. Quiero que me la proyecten, por favor. Génesis 28 versos 20 Génesis 28 versos 20 al 22. Esta palabra la escuchó en labios de este pastor y quedó impactado. Ya había intentado con sus propias fuerzas y no podía avanzar. Fíjense lo que dice.
E hizo Jacob voto, hizo un pacto, un trato con Dios. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta palabra la escuchó William Colgate, la escuchó y se le quedó muy grabado y dijo: así como Jacob hizo un voto, yo voy a hacer un trato con Dios. En todos estos años de mi vida, mi familia pobre, yo pobre, he emprendido muchos negocios y he fracasado. Si tú me bendices, Señor, si tú eres mi Dios, si tú eres el Dios del que está hablando esta escritura, de todo lo que tú me dieres, yo te daré el diezmo. Y dice la escritura que salió de la iglesia con otra perspectiva. Se metió a una fábrica de perfumes, de artículos personales. Empezó a tener ingresos fijos. Conoció a un amigo y los dos, después de 2 años en esa empresa, pusieron una mini empresa. Y él descubrió la fórmula de la pasta Colgate. Pero cuando empezó a tener esos ingresos y ese voto que le hizo a Dios, le dijo: Señor, yo no te voy a dar ni el 10, ni el 20, ni el 30, ni el 40, ni el 50. Te voy a dar el 60% de mis ingresos. Hizo ese voto con Dios y empezó a generar grandes utilidades, de tal manera que él siguió cumpliendo su voto, siguió dando no el 10, sino un extra. Empezó a vivir en un camino extra de la segunda milla. Él daba el 60. Empezó a abrir empresas, empezó a ver la mano de Dios en su vida. Hoy en día es la empresa mundialmente reconocida. En tu casa tú tienes un producto Colgate de un hombre que, siendo pobre, siendo nada, por hacer un voto de confianza con Dios, de dar un extra más, cambió su vida y cambió sus generaciones. Tuvo 11 hijos y esos 11 hijos fueron empresarios. Hoy, a nivel mundial, tiene 23,800 trabajadores a nivel mundial. Dejó un gran legado. Abrió grandes instituciones para dar donativos, para bendecir. Y no solamente dice la historia que este hombre dio un extra más, no solamente el 50 o el 60, él daba el 90% de sus ingresos y decía: yo con el 10 es más que suficiente. Pónganse de pie. Hay cosas que se pueden dar a la fuerza o porque te obliguen. Dios no es así. Dios nunca obliga a nadie. Dios, la palabra de Dios nos enseña, Dios a través de su palabra, que hay principios. Hay principios que abren puertas. Hay principios donde, si tú lo crees, el Señor obra. El Señor obra no por amuletos, Él obra por la fe, porque la fe mueve la mano de Dios. Cuando tú das algo, cuando tú ofrendas,
cuando tú diezmas, no es porque te lo digan, no es porque, es que el pastor, no es por eso, sino es por amor, es por gratitud, es porque recordamos que lo que ahora tenemos es gracias a Dios. Muchas personas se burlaban de mí, después me las encontré años después y los tuve enfrente. Mal que yo le di zapatos que tenía yo de más, se los di a esas personas que se burlaban de mí. Estaban en una condición de prueba mal, y yo lo que tenía, yo lo vi con unos zapatos totalmente mal, y le dije: tómalos. Pero como tú, si yo me burlaba de ti, quedó en el pasado, llévate esos zapatos. Tenemos que aprender a dar de más. Tenemos que aprender a caminar la milla extra. Y esto es cuestión de fe. Si tú lo crees, hazlo. Si no lo crees, puede venir otra enseñanza y decir: pues yo me espero hasta la otra enseñanza. Pero hoy es una oportunidad para que tú digas: yo quiero poner en obra lo que hoy he escuchado. Caminar una milla más. Levanta tu sobre de tu ofrenda, de tu diezmo. Ponle el alto. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Tu palabra no es para desearnos mal. Es cierto que nos confronta, pero tiene un propósito. Es para nuestro bien, es para bendecir nuestras vidas y para que nosotros podamos bendecir a otros. Y Señor, en esta hora te damos gracias porque nos has enseñado a vivir en pacto contigo, en que podamos levantar nuestro voto y decir: Señor, si tú me bendices, y tú lo haces, Señor, de lo recibido de tu mano te damos, Padre, porque esto no fue ganado por nuestro sudor, por nuestro talento, ha sido tu gracia, y porque tú eres nuestro pastor y nada nos ha hecho falta. Pero si alguien está en una situación de escasez, falta de trabajo, falta de un ingreso, aún, Señor, nuestro corazón está dispuesto a darte con amor y con alegría. Voluntariamente te lo entregamos en esta hora. Padre Celestial, recibe nuestra ofrenda y nuestro diezmo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.